Buenas tardes. Vamos a trabajar ahora el módulo sobre metodología docente en la universidad. En este módulo hemos intentado abarcar fundamentalmente dos temas. Por un lado, lo que sería el rol docente y en un segundo lugar, distintas metodologías docentes, como son la investigación-acción, el método del caso o el aprendizaje basado en problemas o en proyectos. También creemos que es de interés introducir en este apartado lo que sería la teleformación. Sin embargo, esta metodología se va a trabajar de una manera más profusa en el módulo 4 del final. Para comenzar, creemos necesario definir lo que consideramos estrategia. Una estrategia es un proceso regulable sujeto a ciertas reglas que asegura una acertada toma de decisiones en función de un momento y de una situación. El profesor, para impartir su docencia, debe de seleccionar y organizar diferentes estrategias de enseñanza y de aprendizaje para que los alumnos consigan los objetivos. Pero los procesos colaborativos, además, es un acuerdo sobre aquellos principios que regulan y ordenan los intercambios entre los participantes. En este caso pueden ser participantes bien agrupados por pares o bien agrupados por más miembros. Queremos hacer hincapié y presente un trabajo de Joyce y Sowell en el que demuestra cómo las distintas estrategias de enseñanza son apropiadas para conseguir determinados objetivos, como es la adquisición de conocimientos y destrezas. Sin embargo, no tanto para conseguir transferencia de aprendizaje. La transferencia de aprendizaje la entendemos como la posibilidad que tiene el alumno, después de haber concluido un proceso de formación, para aplicar esos aprendizajes en la práctica. Como se demuestra en esta tabla, cuando el profesor utiliza para su enseñanza solamente teoría, demostración o teoría y demostración o teoría y práctica, pues vemos que efectivamente el alumno puede adquirir conocimientos, puede adquirir destrezas, pero sin embargo no llegamos a conseguir lo que sería la transferencia de aprendizaje. Sin embargo, cuando el profesor combina estos elementos e introduce el elemento retroacción o feedback, es decir, combina teoría, demostración, práctica y retroacción, pues vemos que se consigue un mínimo nivel de transferencia de aprendizaje, pero ya existe algún tipo de aplicación práctica por parte del alumno en un contexto diferente al que ha aprendido. Y finalmente, si somos capaces de combinar todos estos elementos, teoría, demostración, práctica, retroacción y además seguimiento por parte del profesor o del tutor, es cuando conseguimos el mayor nivel de transferencia en la práctica. Teniendo en cuenta estos datos y estos resultados de esta investigación, el profesor debe diseñar su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, intentando combinar estos elementos. En este caso, cuando combinamos estos diferentes elementos en un orden establecido, es lo que se llama el diseñar una secuencia de aprendizaje. En una secuencia de aprendizaje donde tanto el profesor como el alumno tiene un papel fundamental en cada uno de esos momentos. Para Cameron, esa secuencia de aprendizaje significa presentar un método general y comprensivo de la descripción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro autor, como Connolly, pues dice que ese diseño es una representación de la práctica de enseñanza-aprendizaje descrita adecuadamente, de modo que pueda ser compartida por otros docentes, adaptada por un nuevo profesor o también puede servir de fundamento en el proceso de creación de nuevas actividades de aprendizaje. En nuestro caso, nosotros hemos trabajado con estas secuencias de aprendizaje de profesores universitarios y en el trabajo del doctor Marcelo García, pues se ha visto cómo ha sido posible reunir una serie de secuencias de aprendizaje en lo que en su trabajo se denomina la alacena.
que no es otra cosa que un repertorio de secuencias de aprendizaje aportados por profesores universitarios de distintas áreas y que utilizan distintas metodologías docentes. Por ejemplo, algunas de ellas pueden ser esta que presentamos ahora, en donde se ve la secuencia de una clase tradicional, en la que hay 3 partes, una introducción al tema por parte del profesor, en lo que los alumnos tienen una actitud pasiva. Después hay un desarrollo del tema con ejemplificaciones, con ejercicios y problemas, para finalizar ese tema con lo que él denomina una clase problema. Sin embargo, hay otras secuencias de aprendizaje también interesantes, más novedosas y más activas por parte de los alumnos, que puede ser esta que presentamos ahora, que es la que se denomina el aprendizaje por proyecto, donde se aparece o se inicia la clase con una exposición por parte del profesor, hay una aplicación simple de lo que se ha explicado por parte de los alumnos, con lápiz y papel, es una aplicación más compleja en la que ya se utilizan otros medios, como es por ejemplo el ordenador, para finalizar con un proyecto que trabajan los alumnos de forma grupal y en lo que se pretende desarrollar una serie de objetivos y los alumnos deben de ir incorporando conocimientos, destrezas que van aprendiendo, digamos, en paralelo al desarrollo de ese proceso. Bien, estos serían simplemente 2 de esos ejemplos de repertorio de secuencias de aprendizaje. Sin embargo, sabemos que las distintas metodologías, y ya lo dijimos en la introducción a este módulo, las distintas metodologías se centran en distintos elementos. Hay metodologías más centradas en el contenido, como pueden ser los cursos, o el estudio de casos, o la teleformación. Hay otras metodologías más centradas en el formador, puede ser también el caso, o la supervisión clínica, y otras metodologías más centradas en el alumno, donde el alumno tiene un papel más predominante, como puede ser el apoyo mutuo o la investigación. Estas diferentes metodologías las podemos agrupar o ordenar en una representación en base a distintos criterios, como puede ser en base a que sean más presenciales, que puedan desarrollarse online o que tengan un asesoramiento más establecido o que sea un asesoramiento más espontáneo. Pero también estas diferentes metodologías se pueden agrupar en función de otros criterios, por ejemplo, que sean más individuales, es decir, que supongan un aprendizaje individualizado por parte del alumno, o colectiva, que suponga que para el desarrollo de esa secuencia el alumno tenga que trabajar en ello. Bien, como decíamos al principio, las distintas metodologías didácticas, desde la explicación hasta el ABP o el PBL, o incluso el Learning, la metodología Learning, pues son metodologías que se pueden incorporar a distintas situaciones docentes y a distintas ramas de conocimiento. Además, todas estas metodologías tienen también, se pueden utilizar con distintos recursos, por ejemplo, como puede ser el libro de texto, el ordenador, las pizarras digitales, etc. Bien, en una segunda parte de este tema vamos a abordar distintas metodologías docentes, como va a ser la investigación-acción, el método del caso y el ABP, y en base a ellas pues vamos a intentar presentar las distintas estrategias que ponen en marcha y también las secuencias más propicias para su desarrollo. Muchas gracias.